Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para terminar esta serie de temas que tienen como finalidad tener una visión diferente en relación a Mateo 28:19. Como les había comentado, había presentado evidencia tanto en el tema 1 como en el tema 2 de estos videos anteriores. Vamos a hablar de Mateo desde la perspectiva que venimos presentando, ¿no? Esta idea que todos aquellos que hemos salido o hemos sido educados de alguna forma en iglesias trinitarias, en cuanto a cómo las iglesias trinitarias conciben la deidad, y que nosotros, aquellos que hemos, por misericordia de Dios, entendido la inexistencia de esta Trinidad, de este tercer ser, al cual denominan Espíritu Santo, seguimos, cuando leemos determinadas citas, nuestra mente sigue leyendo esas citas según la concepción que nos han enseñado las iglesias trinitarias, qué es la deidad, ¿sí? O cómo está compuesta la deidad. He tenido oportunidad y no solamente he tenido oportunidad, sino he sido partícipe de varias interpretaciones en relación a Mateo 28:19. Pero como les venía diciendo, a lo largo de estos videos, ¿sí? En la parte 1 y la parte 2, Cristo se presenta ante nosotros de muchas maneras. Y en relación al bautismo, creo que tiene fundamental importancia esto que les decía de tratar de salir de esa idea que nos presenta la deidad, o que presenta la deidad la iglesia trinitaria, las iglesias trinitarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que lo expliqué en los videos anteriores, lo voy a volver a explicar. Aquellos que creen en la Trinidad, ¿sí?, entienden que el Padre, ¿sí?, más allá de que manifiestan que el Hijo obró a lo largo de la historia de Israel, ¿sí?, nuestro Padre se presenta en el antiguo Israel. Cristo se presenta en la humanidad, ¿sí?, y da lugar a una Trinidad, ¿sí?, manifestando que el Espíritu Santo, o la tercera persona de la Trinidad, es el que obra después de la ascensión de Cristo. Esta es la idea trinitaria. Aquellos que concebimos la deidad, no la Trinidad, ¿sí?, seguimos este patrón de pensamiento que la Iglesia Trinitaria nos ha enseñado. Y cuando nos encontramos con citas como Mateo 28:19, seguimos usando el mismo patrón. El Padre en el antiguo Israel, Cristo, ¿sí?, en su humanidad. Vuelvo a decir, más allá que también comprendemos que Cristo obró en el antiguo Israel, siempre vemos al antiguo Israel adorando al Padre. Y vemos en el Nuevo Testamento la presencia de Cristo en su humanidad, rescatándonos, ¿sí? Y aunque entendemos que el Espíritu Santo no es una tercera persona, ¿sí?, hacemos la separación entre el Padre por un lado y Cristo con su doble naturaleza, ¿sí?, su naturaleza humana, pero también su divinidad como que es el Espíritu Santo, ¿no? Aquel que se encarnó. Cómo se encarnó Cristo a través de su espíritu, de su divinidad en nuestra naturaleza. Pero como les decía en los anteriores videos, Cristo no solamente se presenta en el antiguo Israel como Padre, ¿sí?, Él mismo inspira a los profetas, autodenominándose Él como Padre, ¿sí?, sino que también lo podemos ver en la creación. Cristo, ¿sí?, nadie va a dudar de que Cristo fue quien nos creó, ¿sí?, a través de la deidad, a través en relación con su Padre, nos creó, ¿sí? Cristo es el creador de toda la obra de nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos parte de esa creación. Nadie discute esto, ¿sí? Todos entendemos que esto es así, pero cuando denominamos que Cristo es Padre, parece que hay revuelo, ¿sí? Nos sentimos como atacados, sentimos que nuestra concepción es atacada. ¿Sí? Si entendemos que Cristo obró creándonos, obviamente, ¿sí?, es nuestro Padre. No es nuestro Padre Celestial, porque Cristo claramente vino a presentar a nuestro Padre Celestial, pero Él, a lo largo de todo Israel, se presentó como nuestro Padre, ¿sí?
se presentó ante los profetas, ¿sí? Inspiró a los profetas dieron testimonio de él. Uno de los profetas que mayor testimonio presentó en relación a la humanidad de Cristo fue el profeta Isaías, y una de las citas del profeta Isaías, inspirada por nuestro Señor Jesucristo, fue la conocida un hijo nos es nacido, ¿sí? Y su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno, ¿sí? Admirable consejero, príncipe de paz. Obviamente que describe a Cristo, ¿sí? En el nombre de Cristo, esta composición de nombres de Cristo, lo describe claramente. Ahora la vamos a leer esa cita en el contexto de como la quiero presentar ante ustedes. Pero bueno, claramente entendemos que Cristo obró, ¿sí? No solamente en nuestra creación como Padre, sino que a lo largo de toda la historia Israel, ¿sí? entendía que Cristo era Dios. No sabía que era Cristo hasta que se encarnó, pero entendía que que iba a venir a rescatarlos era Dios mismo, ¿no? También pudimos ver en los videos anteriores, ¿no? Que Cristo es el único, ¿sí? que pudo mostrarnos al Padre. Nosotros no conoceríamos al Padre sino a través de Cristo. Entonces cualquier cosa que conocemos del Padre es a través de Cristo. Otra cosa que es clara también en el Evangelio, y lo presentamos en los otros videos para entender esto que vamos a hablar de Mateo, es la autoridad de Cristo. Cristo, a lo largo del antiguo Israel, Cristo tuvo toda la autoridad, ¿sí? No solamente como nuestro Padre, no como nuestro Padre Celestial, vuelvo a repetir, sino como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Creador, sino que hoy también obra a través de su Santo Espíritu. Pero en su humanidad, Cristo no obró como Padre, obró en nuestra humanidad como un hijo, ¿sí? Como un hijo obediente a su Padre. Vino a presentar a su Padre, vino a ser obediente hasta la muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, ¿sí? Para rescatarnos. Este es el pacto eterno que hizo con su Padre. Y Cristo también, ¿sí? Es el único medio para que nosotros podamos no solamente arrepentirnos, sino obtener perdón. Y el único medio para poder ser santificados a través de su propio Espíritu. Cuando nosotros entendemos todo este contexto, ¿sí? Y entendemos que Cristo no solamente es el Hijo del Hombre y obra a través de su Espíritu, digo aquellos que creen en la deidad, también debemos abrir nuestra mente para entender que Cristo también, en el antiguo Israel, obró como un Padre. No solamente es presentado como Dios en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino también como un Padre amante sobre su pueblo. Y esto no desacredita ninguna idea de que exista nuestro Padre Celestial, al cual, ¿sí? Él vino a presentarnos, y sin Él no lo conoceríamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el tema del bautismo y la idea que presenta Jesús en Mateo 28, tenemos que tener en cuenta todo esto que venimos estudiando, aquellos que siguen mis videos, como dijimos, la autoridad, Cristo como el único medio para conocer al Padre, Cristo como Padre, ¿sí? Claramente expresado no solamente en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, la idea de Padre, un Padre amante, un Padre cariñoso. Sino también tenemos que ver, y hay otro video que aquellos que siguen mis videos también deben entenderlo en relación a Mateo 28, 19, que es el punto de unión que tienen aquellos que creen en la Trinidad, y aquellos que no creen en la Trinidad también, ¿sí? Lo usan como puente de unión para presentar la idea bautismal, que es el propio bautismo de Cristo. En el bautismo de Cristo claramente, lo he expresado en un video denominado Bautismo Humano de Cristo. En ese video claramente se presentan dos situaciones muy concretas que tienen una relación directa con el bautismo presentado de Mateo. Bajo ningún punto de vista hay una Trinidad en ese bautismo de Cristo, ¿no? Claramente se expresa que está Cristo y su Padre.
y la divinidad de su Padre, su Espíritu Santo, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios desciende sobre Cristo como en forma de paloma, ¿sí? En ningún texto aparece la idea de un tercer ser, pero claramente en el bautismo de Cristo aparecen dos ideas claras que nosotros debemos tener en cuenta cuando leamos Mateo 28, 19. Una es lo que Cristo le dice a Juan el Bautista para ser bautizado, cuando Juan no quiere bautizarlo, diciendo que él necesita ser bautizado por Jesús. Y Jesús le dice que así conviene hacer todo en justicia. Y Juan lo bautiza. ¿Qué significaba esto de hacerlo en justicia? Obviamente que está hablando primero como un ejemplo claro de lo que su Padre le había mandado a Cristo. Y en justicia en relación a un ejemplo claro sobre cómo debe vivir el ser humano y cómo debe empezar una relación directa con su Creador. Cristo, después de bautizarse, ¿sí?, recibe no solamente en ese momento, sino en el monte de la transfiguración y en el templo, la voz audible de su Padre, que no aparece en ningún otro lugar en toda la Biblia, donde las únicas palabras que expresa el Padre siempre, y por única vez, ¿sí?, estas tres oportunidades, por única vez en toda la Biblia, es manifestando al Padre diciendo que Cristo es su Hijo. El Padre manifestó audiblemente lo único que dijo en toda la Biblia, que Cristo era su Hijo, que en Él tenía complacencia y que a Él debíamos oír nosotros. Esto es claro y es concreto en relación a lo que el Padre dijo en todas las Escrituras. Más allá de que podamos entender que el Padre siempre habló a los patriarcas y los profetas, pero lo hizo siempre a través de nuestro Salvador, a través de Cristo. El Padre siempre se comunicó a través de su Hijo, a su pueblo, a la humanidad. Esa idea, como les decía, esa idea clara en cuanto a lo que es en justicia, por un lado. Por el otro lado, sí, un segundito. Por otro lado, lo que podemos ver también claramente en ese bautismo es la obediencia de Cristo, ¿sí?, el pedido, la necesidad, ¿sí?, de Cristo de que su Padre lo guíe en su ministerio. Era el principio de su ministerio, ¿sí?, como redentor, ¿sí? Durante toda su vida había estado trabajando con su padre terrenal, con José, y en ese momento, a partir del bautismo, Cristo empieza su ministerio de 3 años y medio. Y pide en ese bautismo que el Padre lo bendiga, ¿sí?, que el Padre le dé una seguridad de que va a estar con él. Porque Cristo, en ese momento, se entrega obedientemente a su Padre, no que no lo hubiera hecho anteriormente, pero esto es una clara muestra que se expresa en la Biblia, ¿sí?, de una obediencia y sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre, que lo podemos ver a partir del bautismo durante todos los evangelios. Y esto es una idea clara que también debemos tener, no en el bautismo de Cristo como un bautismo trinitario, sino una idea clara de justicia y de dependencia. Por otro lado, y antes de tocar la cita de Mateo 28, 19, había algo que quería comentarles en relación a el bautismo mismo, ¿sí? No solamente lo que debemos entender, como dijimos ya, todo esto de el arrepentimiento, la autoridad, todo lo que tiene que ver con lo que implica, ¿sí?, Cristo en nuestra vida. Y no solamente lo que acabamos de decir de Cristo y su bautismo, sino que en Primera de Juan, ¿sí?, podemos ver también la idea del bautismo, pero justamente, y esto lo digo a título personal, durante mucho tiempo al leer Primera de Juan, lo que más tenía en mi mente sobre Primera de Juan era la famosa cita agregada, la famosa cita de Primera Juan 5:7, donde dice específicamente que existe una Trinidad, esa cita que es falsa, ¿sí?, donde dice que en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu son uno, ¿sí?, estos tres son uno. Y siempre me pregunté
por qué Satanás la había añadido en ese lugar. Si leemos 1 Juan 5:7 vamos a encontrar algo muy interesante para entender también lo que tiene que ver con el bautismo. Primero, leamos el texto y veamos de qué estamos hablando. Ahí en 1 Juan 5:6 dice de la siguiente forma: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Claramente expresa la idea de que Cristo vino en estas dos referencias que tienen que ver con la muerte, una en agua y la otra de sangre misma, ¿sí? Estas referencias son específicamente sobre Cristo. Cristo vino a darnos un ejemplo en agua, ¿sí?, de justicia y de obediencia, como lo podemos ver y estudiar en forma particular sobre el propio bautismo de Cristo, pero también un bautismo de sangre, ¿sí?, un bautismo de remisión. La Biblia dice, no hay liberación de pecados sin derramamiento de sangre. Cristo vino no solamente a darnos ejemplos, sino a morir en nuestro lugar, ¿sí? Esta es la idea concreta que presenta Primera de Juan. Y continúa diciendo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Qué Espíritu es el que da testimonio? Cualquiera que cree en la Trinidad diría el Dios Espíritu Santo. Pero dice, porque el Espíritu es la verdad. Claramente nosotros podemos encontrar en 2 Corintios 3, 17 y 18 esta idea. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando claramente Juan habla de el Espíritu de verdad, el que da testimonio, claramente se refiere a Cristo. En otra oportunidad he presentado lo que Pedro decía, ¿no?, que en ninguno hay salvación, ¿sí?, no hay otro nombre dado debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Entonces, la idea clara que uno puede sacar de ese texto es que no existe otro nombre debajo de los cielos, sino el nombre de Jesús. El Espíritu no es un nombre, ¿sí?, porque el único nombre debajo de los cielos es el de Jesús, por lo tanto, el nombre Espíritu Santo no es un nombre. Y no tiene potestad debajo de los cielos, porque debajo de los cielos, en el único que tenemos salvación, es en Cristo. Aquellos que creen en una Trinidad y dicen que el Espíritu Santo obró la tercera fase de la salvación, eso Pedro lo anula directamente, porque dice, en el único nombre debajo de los cielos en que podemos ser salvos, es en Cristo. Entonces el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, no salva, no es un nombre, y no obra debajo de la tierra. Al Espíritu que se refiere Juan acá, ¿sí?, cuando dice que Cristo no solamente vino en agua, sino en agua y sangre, y que el Espíritu de verdad es el que da testimonio, es obviamente lo que referencia Corintios, Pablo, diciendo que el Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu. Pero claramente Juan lo que presenta acá es que Cristo vino en agua y en sangre, ¿sí?, en un bautismo de ejemplo, ¿sí?, y en un bautismo de remisión, bautismo de ejemplo y bautismo de remisión. Y continúa diciendo Juan estas palabras. Y tres, ¿sí?, son los que dan testimonio en la tierra. Lo mismo que dice Pedro, ¿sí? El único nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos es en Cristo. Juan dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Claramente, cuando se refiere a que estos tres concuerdan, ¿quiénes son los que concuerdan? No son tres personas, no son tres seres, sino, vamos a denominarlo manifestaciones o dones o presentaciones de Cristo, manifestaciones de Cristo, ¿sí?, en su bautismo en agua,
en su bautismo de sangre, ¿sí? Y en su espíritu, a través de su espíritu. Estos tres concuerdan. Hay una idea en relación a Cristo, ¿sí? Que muchos la pueden considerar trinitaria, pero claramente lo único que presenta es a Cristo viniendo en agua, en sangre y en espíritu. Pero Satanás, para meter una idea de una doctrina, único texto en todo el Evangelio que presenta la idea de que tres son unos, lo puso entre el versículo 6 y el versículo 8. ¿Sí? Puso en el medio esta cita, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Siempre me pregunté por qué lo había puesto ahí, porque quería anular, ¿sí? O quería inducir la idea de el agua, ¿sí? La idea del bautismo también, en este texto, una idea trinitaria. Hermanos, debemos leer, se los digo con humildad, porque no creo saber más que ninguno de los que me esté mirando. Debemos leer las Escrituras entendiendo, ¿sí?, que nuestro Padre Celestial presentó a su Hijo, por el cual nosotros podemos conocerlo. No podemos conocer a nuestro Padre Celestial sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea de cómo vino y a qué vino nuestro Señor y qué hizo y quién le dio autoridad es muy importante para que nosotros comprendamos al leer las Escrituras a quién se está refiriendo y qué es lo que hizo y por qué lo hizo y para quién lo hizo. Si entramos a leer Mateo 28-19, lo quería hacer con algo que tiene que ver con la pluralidad. Como les presenté acá, hay una idea plural, ¿sí?, de que estos tres concuerdan, como si tres seres hablaran, cuando lo que se refiere es a la idea de cómo se manifestó Cristo, no solamente, como les dije, a través de un bautismo donde nos daba un ejemplo de obediencia a su Padre. Un bautismo que nos hacía ver que era lo necesario en nuestra vida para nosotros referenciar que queríamos cambiar nuestra vida, morir al pecado y nacer en él. Y por otro lado, un bautismo de sangre, ¿sí? Cristo dice, vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, su Espíritu es el que da testimonio, ¿sí? Él mismo da testimonio de esta venida sobre nosotros, a este mundo. Pero quería presentarles las citas que aparecen, ¿sí?, de la pluralidad cuando se habla de Cristo. Una de las más conocidas es la que les mencioné, Isaías, ¿sí? Isaías dice de la siguiente forma. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién inspiró a Isaías para escribir esto? El propio Cristo. Cristo, ya lo vimos también en los otros videos, como Cristo mismo es el que obró a través de los patriarcas y los profetas. Nuestro Padre también dice que obró o habló a través de los patriarcas, pero siempre habló a través y por medio de Cristo. Cristo siempre fue el portavoz del Padre. Las únicas veces que el Padre literalmente habló fue a Cristo en su humanidad y para manifestarnos a nosotros, no solamente que Él era su Hijo, y que nosotros debemos reconocerlo como tal, sino que a Él debíamos oír. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No dice y príncipe, dice príncipe de paz. Esta idea de un nombre compuesto, ¿sí?, o la autoridad, ¿sí?, o las manifestaciones de Cristo, están claramente expresadas a través de Isaías, ¿sí?, no solamente como un consolador, un consejero, ¿sí?, como Dios, un Dios fuerte, ¿sí?, que nos sostiene en todo momento, sino como también un Padre eterno y un príncipe de paz. Cristo, al tomar nuestra naturaleza, no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero Cristo también es nuestro amigo. Cristo es nuestro Padre, no es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre por creación, es nuestro hermano,
por naturaleza hoy, y también es nuestro amigo, el amigo en el cual podemos acudir en cualquier momento de necesidad. Y esto debemos tenerlo también claro al leer las Escrituras, para tratar de entender algún tema que nos es confuso. Y vuelvo a decir que yo soy uno de los que ha pasado por esa situación y sigo pasando. No creo estar libre de malas o malos entendidos al leer las Escrituras, cuando yo fui criado, ¿sí? En mi concepción espiritual en una iglesia trinitaria. Y la concepción que yo tenía, y de alguna forma puedo seguir teniendo, sobre la deidad, es sobre lo que la iglesia trinitaria me enseñó lo que era la deidad. En Éxodo, ¿sí? 34, del 4 al 7, elegí esta versión, que es la versión de Jerusalén, es una Biblia católica, porque tiene una idea mucho más clara que la Reina Valera. La he usado en otros momentos, porque es una Biblia que los católicos, que son los creadores, digamos, humanamente de esta doctrina trinitaria, claramente es una de las Biblias mejor traducidas. Entonces quería presentarles con esta traducción cómo manifiesta y a quién manifiesta el nombre Moisés que le fue revelado. Dice ahí en Éxodo 34, 4 al 7. Labró Moisés 2 tablas de piedra como las primeras, y levantándose de mañana subió al monte Sinaí, como le había mandado Jehová, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Descendió Jehová en forma de nube y se puso allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Jehová. Jehová pasó delante de él y exclamó, Jehová. Moisés invocó el nombre de Jehová, y Jehová dice que pasó delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, 2 veces, Dios misericordioso y clemente, tardo para la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres con los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Claramente también vemos una dualidad cuando presenta el nombre. No presenta el nombre simplemente de Jehová, sino que la extensión del nombre es lo que es Dios. Es misericordioso, es tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad. Este es el nombre tanto de el Padre, nuestro Padre Celestial, como de Cristo. Porque así como a nuestro Padre Celestial lo podemos conocer como Jehová, quien dio el nombre fue Cristo, ¿sí? Y juró, no pudiendo jurar por uno mayor que sí mismo, dijo, yo soy el que soy. Y esta idea de que Cristo presenta el nombre de su Padre constantemente en los Evangelios, y dice, les he dado a conocer tu nombre, en Juan 17, ¿qué nombre les dio a conocer a Israel? ¿Qué nombre les dio a conocer Cristo a su pueblo? La misericordia. Que Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Este es el nombre que dio a conocer Cristo sobre su Padre. Y lo dio a conocer durante todo su ministerio aquí en la tierra. Entonces, cuando vamos a Mateo 28, 19, y ahora vamos a leer este texto, debemos tener en claro todo esto que hemos leído hasta hoy, durante estos videos que presentaron anteriormente y esto que hemos leído en este momento. Mateo presenta esta idea, pero vamos a leerla no desde el propio Mateo 28, 19, sino tenemos que leer los versículos anteriores y posteriores a este versículo, que ha creado no solamente en los trinitarios una idea errónea sobre la deidad, sino también en aquellos que creen en la deidad, que no creen en la Trinidad, una idea errónea de lo que significa Mateo 28, 19, porque nos estamos olvidando, y lo digo con sinceridad y pidiendo que se entiendan lo que quiero decir, nos estamos olvidando de dónde salimos, ¿sí? Y cuánto ha afectado todo lo que nos ha sido enseñado a nuestra comprensión.
Dios es el que barre toda esta mala doctrina de nuestra mente. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a leer las Escrituras conforme a cómo están escritas. Mateo 28, del 18 al 20 dice así: Y Jesús se acercó y les declaró diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por quién le fue dado toda potestad a Cristo? Obviamente que le fue dado por su Padre. El Padre dio toda la potestad a Cristo. Así como la tuvo mientras guió a Israel hasta que tomó nuestra naturaleza, ¿sí? Cristo tuvo toda la potestad, pero cuando vino y se encarnó, Cristo dejó de tener toda potestad, y Cristo aprendió a través de la obediencia lo que era humillarse, ¿sí? Y ser fiel a su Padre en esta humanidad. Mientras estuvo en la humanidad, Él no tuvo toda potestad en el cielo y en la tierra, pero cuando resucitó, cuando venció la muerte, cuando venció al pecado, esto lo dijo antes de ascender a los cielos. A veces no se entiende en qué momento exacto dio esta comisión nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo momentos antes de ascender. Entonces, Cristo presenta claramente que el Padre le ha dado toda potestad. Bueno, alguno que no quiere entender o no sepa quién le dio toda potestad, será cuestión de qué es lo que cree cada uno. Pero aquellos que creemos, aún los que creen en la Trinidad, sabe que el único que le puede dar toda potestad a Cristo es el Padre. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. El versículo 19, por tanto ¿qué? ¿Sí? Como Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, Cristo dice, por lo tanto, id, Él los manda. ¿Sí? Manda a los discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo, al recibir, como bien lo dijo Pedro, ¿sí? Que no hay otro nombre dado bajo los cielos en el que podemos ser salvos, al recibir toda potestad, lo que hace Cristo es enviarnos a nosotros a ser discípulos. ¿Discípulos de quién? De Él, que es el único que tiene toda la autoridad, ¿sí? Porque venció al pecado, porque nos redimió, porque de tal manera nos amó nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo. Y de esta forma Cristo, venciendo, manda a ser discípulos para que creamos en Él. Y Él, constantemente, cuando vemos su obra, claramente lo que hizo durante toda su humanidad es presentarnos a su Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial. Entonces Cristo, al recibir toda potestad, nos manda a ser discípulos. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta idea, como les dije, y voy a repetir, trinitaria, presenta al Padre, ¿sí? En el antiguo Israel, guiando a todo Israel. Lo presenta a Cristo en la humanidad, ¿sí? Aunque sí lo presenta en el antiguo Israel, pero el Dios del antiguo Israel dice que es el Padre. En la humanidad, ¿sí? Cristo está manifestado claramente y presentando al Padre, pero es Cristo en la humanidad. Y posterior, esta es la idea trinitaria, posterior a su ascensión, envía a la tercera persona de la Trinidad según la doctrina trinitaria. Si nosotros entendemos esta forma de creer, no tiene ningún basamento bíblico, ninguno, y estamos haciendo lo que 1 Juan 5:7, el texto añadido, nos dice, que 3 son uno en el cielo. Estamos aceptando esa idea. Transferimos Mateo 28:19 a 1 Juan 5:7 para avalar nuestra doctrina trinitaria. Aquellos que creen en la deidad, lo que hacen es esto: entienden que no existe una Trinidad, entonces unifican el Hijo y el Espíritu Santo y dicen Cristo en su humanidad y en su divinidad. Pero hacen lo mismo, presentan al Padre guiando a Israel. Y este es el problema de aquellos que creen en la deidad, no creen en la Trinidad, pero han sido educados por la Trinidad en un concepto. Su concepto de la deidad ha sido educado por una iglesia trinitaria. Quien nos educó a entender de esta forma a la deidad fue una iglesia trinitaria, donde la mayoría
hemos salido. Pero al Padre al cual se refiere, ¿sí? Por eso en los videos anteriores les presentaba claramente la idea de que Cristo es nuestro Padre. Y alguien que lo quiera negar, bueno, tiene que buscar no solamente en la creación, sino a lo largo de toda la historia de Israel, ¿sí? A quién adoraban los israelitas. No, la idea de que tenían dos dioses, no, tenían un solo Dios. Y el que les hablaba constantemente y el que se les presentaba, con el que peleó Jacob, siempre es Cristo. El Hijo, ¿sí? Cristo se presenta como Padre, como el Hijo del Hombre, y a través de su divinidad, hoy obrando en nosotros. Esto es lo que presenta claramente una idea clara sobre la obra de Cristo, que recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, si Cristo recibió todo poder en el cielo y en la tierra, ¿sí? Fue el que murió, nuestro Padre lo entregó a la muerte por amor a nosotros. Entonces, como el bautismo representa muerte, Cristo nos manda a bautizar en relación a sí mismo, ¿sí? Él es nuestro Padre, es el Hijo del Hombre y es el Espíritu. Si entendemos que esto es así, si entendemos que Cristo también obró, ¿sí? Como nuestro Padre, ¿sí? O como el Padre de Israel en la antigüedad, que Cristo vino y se humanizó y se manifestó a sí mismo como el Hijo del Hombre, y que Cristo, después de vencer al pecado y la muerte, obra a través de nosotros, a través de su Espíritu, no da lugar a una idea trinitaria. El otro concepto donde pone al Padre dentro de esta comisión bautismal da lugar siempre a una idea trinitaria. No importa que después digan, no, esta idea no tiene validez y yo acepto que esto es así. La idea concreta es que esa idea de que el Padre al cual se refiere en Mateo 28:19 es nuestro Padre Celestial, es una idea que nos implantó una iglesia trinitaria en cuanto a la deidad. No es una idea que nosotros podamos encontrar en ningún otro lugar en la Biblia, ni tampoco en los escritos inspirados, aquellos que tienen mi fe adventista. No lo van a encontrar en esos lugares esta idea. Es más, siempre cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu, se hablan de tres poderes, ¿sí? Los tres poderes son Cristo. Cristo en su humanidad como Padre, ¿sí? No en su humanidad como Padre, digo, como Padre en su humanidad y a través de su Espíritu. Estos son los tres grandes poderes a los cuales se referenciaba Elena, que después de este video, bueno, voy a presentar evidencia concreta en relación a lo que les venía presentando, pero quería hacerlo puntualmente con referencia a textos bíblicos, para que ustedes pudieran buscarlo y tener una referencia clara en la Biblia. Pero continuando con el texto, dice de la siguiente forma: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién había mandado? ¿Sí? ¿Qué es lo que Cristo había mandado? Todo lo que entendemos que Cristo nos enseñó a través de su humanidad, porque Él fue obediente a lo que su Padre le mandó. Todo lo que Cristo obró e hizo y dijo durante su humanidad es lo que el Padre le dijo que dijera. En sus palabras claras fue, yo hago todo lo que a mi Padre le agrada, ¿sí? Lo que yo les digo es lo que mi Padre dice. Entonces Cristo manda, ¿sí? Que a estos nuevos discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, referenciándose a sí mismo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente da una idea clara de qué forma iba a estar. Ya hemos tocado el asunto del Consolador y cómo Cristo presentó la idea de, así como hablaba en tercera persona de sí mismo, llamándose el Hijo del Hombre, también habló en tercera persona de sí mismo, hablando de su divinidad, llamándose a sí mismo el Paráclito o el Consolador, ¿no? El abogado.
el Espíritu de verdad. Nosotros no tenemos que unificar Mateo con el bautismo de Cristo para tratar de entender que si el Padre estuvo en el bautismo de Cristo, tiene que estar sí o sí en la comisión dada por Cristo. Esta es la enseñanza que la Iglesia Trinitaria tiene sobre la deidad. Vuelvo a repetir, esta es la enseñanza, ¿sí?, que los trinitarios tienen sobre la deidad. Nosotros, cuando leemos y vemos el bautismo de Cristo, lo que vemos Cristo pidiéndole a alguien superior a él, ¿sí?, porque él era un hombre en su totalidad, que lo asistiera, que lo guardara, que lo acompañara en este gran ministerio que estaba por comenzar. No solamente se vino a bautizar no teniendo pecado para darnos ejemplos, sino que pidió a nuestro Padre Celestial que lo asistiera. Y el Padre dio testimonio de que era el Hijo y de que a Él debíamos oír. Ahora Cristo, después de haber vencido, a punto de ascender a los cielos, ¿sí?, antes de enviar su Espíritu en Pentecostés, ¿qué hace Cristo? Manifiesta primariamente en Mateo 28, 18, que toda la potestad le había sido dada. ¿Y a qué entendemos como toda potestad? Bueno, toda potestad es toda potestad, ¿sí? Él tiene todo poder, toda autoridad para rescatarnos, ¿sí?, porque Él ya no sigue siendo un ser humano, sencillamente. Él volvió a tomar su divinidad, y su divinidad con su humanidad obran en conjunto y con todo poder y autoridad. Entonces nos manda a bautizar a nosotros, ¿sí?, ¿a quiénes? A personas que sean conforme a Él, ¿sí?, que sigan su doctrina, que lo acepten a Él. Como Juan daba un bautismo de arrepentimiento, y el arrepentimiento era para con aquel que debía venir, el cual era Cristo. Ahora Cristo dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la referencia es el mismo. A ser discípulos ¿de quién? De Cristo, del mismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En ningún momento manifiesta la idea del Padre, no porque lo deja fuera su Padre, sino porque este es el plan de redención. Este es el pacto eterno que hizo con su Padre. Cristo obró todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como todas las cosas creadas fueron creadas y sin Él nada de lo que fue creado, así nuestro Padre Celestial le da toda autoridad como siempre la tuvo, menos en su humanidad, la cual Él adoptó para mostrarnos obediencia y para derrotar a Satanás diciendo que la humanidad no podía ser obediente. Esta es una idea que tenemos que tener clara y salirnos de esta idea, de este concepto trinitario sobre la deidad. Muchos dirán que en Hechos de los Apóstoles, yo también lo entendía de esa forma en algún momento, aparecen constantemente el bautismo en el nombre de Jesús. Pablo lo dice, Pedro lo dice. ¿Qué entendemos entonces con relación a esto que les estoy explicando? Bueno, cuando dice que bautizar en el nombre de Jesús, si nosotros leemos la comisión bautismal, ¿sí?, no nombra a Jesús en ningún momento. Cuando dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, obviamente se refiere a Jesús. Algunos consideran que esto no es una fórmula bautismal, Mateo 28, 19, que hay que bautizarlo, ¿sí?, o que yo estaría de acuerdo con ellos en esta idea de bautizar solamente en el nombre de Jesús. Pero yo no estoy de acuerdo con esa idea, por una sencilla razón. Las palabras escritas en Mateo 28, 19 son inspiradas. Y si fueron escritas de esa forma es para que nosotros comprendamos que Cristo no solamente es el Hijo del hombre, no solamente, ¿sí?, es el Espíritu que puede morar y debe y quiere morar en nosotros, sino que también es nuestro Padre. Y esta idea, cuando nosotros morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida, tenemos que entender todo el concepto, todo el contexto, todo el poder, ¿sí?, y toda la obra de Cristo, todas sus manifestaciones las tenemos que comprender. Y las comprendemos claramente cuando aceptamos ir a Él, ¿sí?, para cambiar nuestra vida.
Y las palabras que utilizó Cristo para ser bautizados es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que lo referencian claramente a Él. Cuando los discípulos nombraban, y esto así yo entiendo la unidad entre lo que decían los discípulos en Hechos de los Apóstoles, todos los bautismos que se presentan, y Mateo 28-19, lo entiendo de esa forma. Yo no entiendo que se bautice en el nombre de Jesús cuando Cristo manifestó la idea de Mateo 28-19. Lo que debemos cambiar es nuestra visión sobre Mateo 28-19, no sobre qué decir cuando una persona entra al agua, porque Cristo se manifestó y es nuestro Padre, es el Hijo del Hombre, ¿sí? Nuestro Redentor, y esta vez es nuestro santificador, es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro santificador. Estas son las ideas que yo veo en Mateo 28-19, porque toda la Biblia me manifiesta esto. Entonces yo no puedo negar Mateo 28-19 porque quiero alejarme de una idea trinitaria en cuanto a Mateo. Yo no tengo que luchar contra los textos, que así lo hagan aquellos que quieren una doctrina que no es bíblica. Pero nosotros que no seguimos doctrinas bíblicas tenemos que ser fiel a lo que está escrito. Este texto en algún momento se dijo que era falso, pero siempre se va sobre Mateo 28-19, ¿para qué? Para atacar a Cristo. Cristo es el que manifestó estas palabras y deben ser respetadas como tales. No aparece en ningún momento en la idea del bautismo, ¿sí?, la palabra Jesús en Mateo 28-19. Cuando los discípulos decían, bautícese en el nombre de Jesús, obviamente no van a decir, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Obviamente que se referían a Jesús, que es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu. Esta es una idea clara que yo no puedo dejar de obviar, y le digo a todos aquellos que creen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, que tienen que reestudiar, ¿sí?, con una mirada más humilde con respecto a las palabras escritas y no negar lo que está escrito por miedo a ser caratulado como trinitario. El miedo hay que quitárselo encima. Lo que debemos hacer es quitarnos nuestra concepción de la deidad que nos enseñaron los trinitarios. Tenemos que sacarnos esa idea para poder leer Mateo 28-19, 18, 19 y 20 en un sentido claro y concreto que manifiesta plenamente, ¿sí?, a Cristo. Y para finalizar, yo sé que muchos porque me ha pasado con los anteriores videos y toda esta nueva forma de definir a las personas, ¿no? Algunos me han llamado unitario, creo que ni siquiera escuchan los videos y no me hacen preguntas, o aquellos que me hacen preguntas me hacen preguntas porque creen que yo estoy negando al Padre cuando digo lo que digo. Pero bueno, no puedo, trato de contestarlos. Aquellos que ven mis videos verán las preguntas que me pueden llegar a decir, pero hay como una cuestión agresiva, ¿sí?, como se sienten como tocados cuando uno expresa lo que cree. Yo no estoy para convencer a nadie, simplemente, como digo cada vez que yo hago un video, es para que ustedes busquen, estudien por ustedes mismos y puedan llegar ustedes a una conclusión concreta e individual de lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Si ustedes buscan a Dios de corazón, con oración y pidiendo que los guíe y que los eduque, Dios lo va a hacer. No necesitan ni de mí ni de ningún otro predicador de las redes. Pero cuando personas como yo nos damos a la tarea de presentar algún tema, seguramente vamos a ser cuestionados. Y bueno, yo no tengo ningún problema en eso. Pero seguramente a través de estas cosas me van a llamar un unitario y toda esta forma de definición que es cansadora porque ni siquiera sé a lo que se refieren. Yo creo en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Creo que mi Padre Celestial existe, me ama, me amó tanto que dio a su propio Hijo por amor a mí. Y creo en mi Salvador, que es mi Creador también, lo considero también como un Padre,
pero también es mi hermano, porque él me lo dijo, porque él tomó mi naturaleza. Y también es mi amigo, al cual yo puedo ir cuando lo necesite. Y él me conoce como nadie, así como mi padre me conoce como nadie. Yo no veo contradicción en estas cosas. Sí, lo que veo es una educación que ha hecho estragos en la mente de aquellos que buscamos a Dios de corazón. Por eso esta idea de presentar una cita tan importante como Mateo en un contexto totalmente diferente. ¿Sí? Muchos cuando, vuelvo a repetir, muchos cuando manifiestan que Cristo es Padre, se agarran de los pelos, pero cuando uno les dice quién es el que los creó, dice Cristo nos creó. Pero bueno, entonces no es Padre. Entonces no, y empiezan a dar vuelta porque no les cierra, porque tienen una idea equivocada en relación a cuando uno dice Cristo puede ser Padre, pero no es mi Padre Celestial, pero es mi Creador, es mi Padre. Entonces, lo digo esto porque seguramente va a ocurrir. Pero no hay problema, el asunto que mientras sea todo con respeto, yo contesto a todos aquellos que me escriban. Para finalizar, les quería decir a aquellos que comparten mi fe adventista, y voy a repetirlo, como cada vez que lo diga, cada vez que lo digo, lo vuelvo a repetir. Mañana voy a hacer un video y voy a subir todas las citas que presentan a Cristo como Padre, según los escritos de la mensajera de Dios, Elena G. de White. Y todas aquellas cosas que presenta sobre el arrepentimiento. Yo creo que ustedes las conocen, pero por ahí se sorprenden y algunas no las conocen y les son de bendición como lo fueron para mí. También les pido a aquellos que no comparten mi fe adventista, ¿sí? Yo no soy de la iglesia adventista, por cuanto la iglesia adventista es trinitaria. Lamentablemente hace muchos años, muchísimos años, adoptó esta idea apóstata de la Trinidad. Por eso no pertenezco más a la iglesia, pero soy fiel a las creencias de los pioneros, de los que formaron la iglesia, porque Dios formó esta iglesia. Y creo que Dios levantó una profeta, la cual se llama Elena G. de White, y creo que ella habla inspirada por Dios en sus escritos. Aquellos que no comparten esta idea, yo los respeto, como respeto a aquellos que creen de una forma diferente. No, vuelvo a decir, no estoy para convencer a nadie, sino para presentar evidencia bíblica para el estudio de ustedes. Así que les pediría, porque ha sucedido que personas me insultan lo que yo creo. Yo no los estoy obligando a que crean lo que yo creo, simplemente también les presento a mis hermanos en la fe que creen en el Elena G. de White, que también hay muchos textos donde manifiesta esta idea que les estoy presentando en relación al bautismo y a quién es Cristo en nuestra vida. Así que, hermano, espero que esto, como cada vez que me dirijo a ustedes, siempre tengo en mente y en el corazón el deseo de que ustedes les sea de bendición, que de alguna forma logre que ustedes vayan y estudien y lean por ustedes mismos, que vayan a las citas, que las lean, que las repasen, que traten de entender o visualizar en relación a lo que ustedes entienden, para ver si son conforme a lo que está escrito. O lo que ustedes entienden, como me ha pasado a mí muchas veces, es conforme a lo que me han enseñado y no conforme a lo que está escrito. Si esto sucede en sus vidas y encuentran a Cristo de una forma diferente, esto es lo mejor que me puede pasar a mí, saber que ustedes pudieron, a través de mi humilde aporte, llegar a ese descubrimiento, ¿no? Que siempre es obrado por Cristo, no por quien les habla. Así que espero que Dios los siga guiando, como siempre les digo, que Dios los siga educando, que los sostenga en todo momento y que los guarde hasta el pronto regreso de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hasta luego, hasta el próximo video y que Dios los acompañe.